Vamos a seguir con este tema que empezó el domingo. Les recomiendo escuchar la prédica del domingo. Estuvo, pero así hermosa, nos desafió el Señor y hoy nos va a complementar. Yo soy el complemento del pastor, ¿cierto? El Salmo 132 dice, está hablando David, me fascina este capítulo, este salmo. No daré sueño a mis ojos. Vamos, Elías, y vamos a poner, a ver cómo nos va. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Dile que está al lado, no te duermas. Hasta que haya lugar para mi Padre, para el Señor, para Yahvé, para Jehová, bueno. Morada para el fuerte de Jacob. Qué lindo saber que Dios quiere un lugar, una morada, una habitación. He aquí que en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. ¿Quién dice amén? Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. ¿Quiénes son sacerdotes y quiénes están apartados? Esos son los santos. Denle un aplauso al Señor. Que el Señor los vista de justicia y de gozo y de alegría. Y dice acá que por amor de David su siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Bájale un poquito, Lías, gracias, Chinito. Pero sí pongamos de... En verdad juró el Señor a David. Qué lindo que el Padre jure, ¿no? A mí me parece tan tremendo que cómo Dios nos va a jurar, pero Él es tan hermoso que le juró a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. ¿Quién tiene hijos acá? Sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. O sea, el trono del servicio, el trono de estar al lado del Padre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ese es un privilegio grande. Porque el Señor ha elegido a Sión. Sión era un lugar donde Él podía reposar. Y qué lindo que el Señor pueda reposar en tu corazón, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Que el Señor en Trujillo encuentre un lugar para reposar. Que en Perú el Señor encuentre un lugar para reposar. Dice que la quiso para habitación. ¿A usted no les parece maravilloso que Dios quiera habitar en ti? Siendo el Dios del universo, que quiera habitar en tu corazón, en tu matrimonio, en tu vida. ¿Y qué pasa cuando dejamos ese lugar de reposo para Él? Dice que bendecirá abundantemente su provisión. Aún estos testimonios, ¿no? Y a sus pobres saciará de pan. Y no solamente estamos hablando de pan físico, sino una persona que tiene necesidad de sanidad. En Él hay una sanidad tan hermosa. Una persona que tiene mucha soledad, en Él está la mejor compañía. Y todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Y dice que sus sacerdotes, asimismo vestirá de su salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Vamos, dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Allí haré retoñar el poder de David, pero hoy ya no sería el poder de David, hoy sería el poder de Rodrigo, de Pedro. Hoy sería el poder, dile a la persona que está al lado si conoce su nombre, sería tu poder. He dispuesto lámpara a mi ungido. Para que tengas lámpara necesitas ser ungido. Y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén y amén. Poderosas promesas que hay en este salmo. Y si eso fue en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora? Y siempre para mí ha sido como un misterio de Dios el arca de poder. Y más hace muchos años que estábamos en Santo Dominguito, habían personas que veían lo espiritual. Me acuerdo de alguien que Dios la utilizaba proféticamente muy fuerte. Recibió el don acá en esta casa, como han recibido muchos dones proféticos. Y desde hace muchos años, yo creo que hace unos 15, 16 años, varias personas vieron cómo
simbólicamente, porque ya sabemos que el arca de poder ya no es esto, el arca de poder es la presencia de Dios y hoy lo vamos a entender, manifestado en un lugar. Y esa persona vio cómo entró el arca de poder a nuestra casa espiritual, a Pozos de Avivamiento. Y nos alegramos, ¿no? Nos alegramos, no sabíamos ni qué era, bueno, entendíamos algo. Y decíamos, pero ¿cómo así que en Pozos de Avivamiento? Señor, ¿qué es? Y por años siempre nos recuerda el Señor que el arca de poder está en esta casa, que el arca de poder está en cada ministerio, que el arca de poder está en el colegio, porque es la presencia manifestada en un lugar. Y bueno, yo con mi esposo a veces no nos sentimos ni como pastores y seguramente ustedes tampoco dignos de que Él more en nosotros. Yo no me siento digna, para nada. Y lo digo no como un cliché para que ustedes me vean humilde, sino que Dios sabe por qué se lo digo. Y creo que no hay ser humano que se pueda sentir digno que Él more en nosotros. Él, que es santo, es hermoso, precioso, tan profundo, tan amoroso, tan sensible a la vez. Y por eso, pues para mí ha sido como un desafío saber algo del arca de poder, ¿no? Y creo que nunca entenderemos el significado, pero hoy vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar en algo. Porque ahora el arca de poder quiere, y esa es la habitación, es tu corazón y tu vida. Y eso es lo más importante y lo más valioso para tu Padre. Tu corazón y tu vida. Dale un aplauso a ese Padre precioso y poderoso. Aleluya. Bueno, y ustedes recuerdan cuando Moisés salió con el pueblo de la esclavitud, iba a ser el pueblo de Dios. Y el Señor le dio el diseño del tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Tienen el tabernáculo ahí? ¿Sí lo tienen, por favor? Ani, ¿no lo tienen? Bueno, el Señor le dio el diseño al pueblo de Israel, a Moisés en especial, del tabernáculo que iba a estar en un desierto. ¿Ustedes se imaginan? Y era majestuoso su diseño, majestuoso. Y lo que más me impacta del arca de poder, del tabernáculo del Señor, era que los acompañaba en todo proceso. Y hoy el Padre quiere decirte que te acompaña en todo proceso. Como Él no construyó al principio el arca ya en Jerusalén, en un templo como el de Salomón, que después el arca estuvo allí, sino que el Señor mandó a hacer ese templo tan majestuoso, ese tabernáculo en ese tiempo, y esa arca de poder que era revestida de oro, con un diseño precioso, cada cosa, las cortinas, cada lugar era diseñada con tanta majestad, con tanta hermosura, tanto detalle en el desierto. Y les quiero decir, familia, que hasta en las luchas más grandes que tú tienes, los lugares más difíciles de tu vida, ahí está esa majestad del Señor, ahí está su hermosura, su poder y su resplandor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y recuerden que el tabernáculo era un lugar santo que estaba, como nos contaba el pastor el domingo, estaba en un lugar del campamento, ¿no? Donde estaba morando en tiendas. Y el Señor permitió que el pueblo de Israel morara por años en tiendas porque quería que ellos se fijaran primero en lo espiritual, que no se aferraran a una casa, a un palacio, a algo, no sé, edificado, sino tiendas para que pudiera representar que Él les acompañaba en el proceso de sus vidas y que no pusiéramos la mirada solamente en lo que hay acá en la tierra, sino que pongan la mirada en lo más hermoso que es lo espiritual en tu vida. Lo demás es una añadidura, pero tú y yo somos ciudadanos del cielo, somos sus hijos, y del cielo no quiere decir que andes en la nebulosa, sino que el reino de los cielos está sobre tu vida, su amor y su poder. Aleluya. No, pero el tabernáculo, bueno, entonces en el tabernáculo, pues ya sabemos lo que había, ¿no? ¿Se acuerdan? En el tabernáculo había
el altar de sacrificio, porque el tabernáculo todo es una simbología y una sombra de lo que Jesús vino a hacer. Estaba el altar de sacrificio, la fuente de bronce, entraba al lugar santo, estaba la mesa de la preposición, estaba el candelero de oro, el altar del incienso. Bueno, algunas cosas de esas ya la hemos visto en algunas prédicas y en los discipulados, que todo tiene una simbología maravillosa, porque Dios es tan hermoso que nos habla en simbología, pero Él quiere llevarte a que tengas entendimiento en tu espíritu. Todo símbolo, como la palmera, como cosas tan pequeñas, te hablan de Él, te hablan del amor de Él, de su poder, de su deidad. Pero el lugar más importante era, ya sabemos, el arca de poder. Y el arca de poder era un cofre, era porque, ya les voy a decir que esa arca de poder nunca se va a poder encontrar. Y está en la palabra. Muchos quieren encontrarla. Y se acuerda que había una película de Indiana Jones, pero no la van a encontrar. Porque el Señor ya no mora en lugares, sino que Él quiere morar en tu corazón, en tu nación, en tu hogar, en tu matrimonio. Así tengan unas tienditas así no tan bonitas, pero el Señor va a irte perfeccionando, porque Él es así, Él es un papá que acompaña y perfecciona. Aleluya. Y miren, es un cofre, y estaba con madera. Lo hubieran podido hacer todo de oro, pero el Señor dijo primero madera y después revístanlo de oro. Porque saben, Él ya quería dejar un mensaje, y la madera representa lo humano y el oro lo representa a Él, sus características, para decirte que Él puede morar en ti, en tu corazón. Y uno le parece, Señor, pero es imposible que quieras morar en mí, con tantas batallas que yo tengo, tantas luchas. Y ustedes saben de lo que yo hablo, ¿cierto? Todos tenemos luchas, nos da mal genio, tenemos sentimientos de rechazo, de frustración, de celos, de egoísmos. Y uno dice, Señor, ¿seguro que quieres morar acá en este corazón? Y Él no te dice, bueno, perfecciona tu corazón para que yo more ahí. Él te dice, déjame morar ahí, con tus batallas, con tus luchas. Y de pronto tu matrimonio también. Ayer estábamos con Steffi y Juan Manuel. Y Steffi me decía, ay tía, me da temor irme, porque es empezar una nueva etapa fuera de mi ciudad trujillana, fuera de su casa, e irse con Juan Manuel a Lima. Bueno, al principio querían estar acá en Trujillo, pero el pastor Julio les dijo, no, vayan a Lima, y creo que era la voluntad de Dios. Quisiéramos tenerlos acá, pero el Señor tiene un propósito. Y yo le dije algo a Steffi, no sé si te acuerdas, amor, que te dije, ve con el arco de poder. Porque claro, ella dice, ay tía, ¿y qué tal? Que yo tengo tantas debilidades. Y Juan Manuel, algunas las con eso, ¿no, Juanma? Y seguramente las de Juanma también. Y nos pasa al pastor y a mí, le pasa a muchas parejas. ¿Quiénes son parejas acá? Y no son perfectos. Y van a pasar un proceso. Y tu familia no es perfecta. Pero me parece tan hermoso que el Señor quiera morar y busque una persona para que esa arca empiece a transformar una familia entera. Puedes estar solo de tu casa, pero si tú le das ese lugar al arca de poder que representa la presencia de Dios, Él se va a manifestar, y aún a tu familia, como la veas, la va a perfeccionar. Aleluya, aleluya, amén. Y el oro son sus atributos, y Él va a empezar a impartir esos atributos. Yo veía a Dalila acá, yo decía, Dios mío, qué amor de Dalila. Yo no sé si soy capaz de montarme un bus. Yo pensaba con el pastor cuando vayamos en el coche cama y nos levantemos ahí y empecemos a predicar. Yo decía, Dios mío, qué amor. Eso es tener amor. Ahora, hay personas que tienen ese llamado, pero bueno, tuvimos nosotros amor cuando dejamos todo por el Señor, cada uno. Porque Dios va a empezar a impartirte eso. Cada uno en su diversidad, porque no somos iguales. Yo admiro a Dalila, no sé si algún día lo puede hacer, pero bueno, lo haré de otra manera, y de hecho lo hago de otra manera. Entonces esa deidad, ese oro que es el amor del Padre, va a empezar a impartirte a ti, a tu matrimonio.
y a perfeccionarte. Y también parte de esto es el propiciatorio, que es esta tapa que arriba están los querubines, que ahí se derramaba la sangre ofrecida para el perdón de los pecados en esa época. Hoy sabemos que esa sangre fue derramada a través de Jesús y precisamente somos ese asiento, porque es como un asiento de misericordia, está sobre tu vida y está sobre cada uno de nosotros, sobre esta nación y esta ciudad. Por eso es importante un lugar para Él. Dale un aplauso a ese Padre misericordioso. Y vienen estos anillos, cada uno tiene tanta simbología, 2 varas, y adentro, ya saben, estaba el maná, la vara de Aarón, de un hombre que fue tremendo, se equivocó. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Y se equivocó, pero después de sus equivocaciones Dios lo fue perfeccionando hasta hacerlo un sacerdote tan tremendo. Y de pronto tú te has equivocado en el camino del Señor. Yo me he equivocado, creo que todos nos hemos equivocado, pero el Señor con esa vara está dando testimonio. Te puedes equivocar, pero si tú dejas tú dejas que yo te lleve por ese camino, aún de las equivocaciones te voy a hacer alguien transformado, para que aún en esa área que te equivoques salga oro de ti y florezcas ahí. Dale un aplauso al Señor, que es nuestro Padre. Y bueno, también están las tablas del pacto, ¿no? Las tablas del testimonio, porque esa arca también es el arca del pacto que hizo Dios con los hombres, que quería morar con ellos, caminar con ellos. Y era su pueblo. Y Él se manifestaba a través, ¿se acuerdan de la nube? En el día los acompañaba para que el calor extenuante del desierto no los quemara y los fatigara, como lo hace contigo y conmigo. Y también en la noche una columna de fuego que estaba en el tabernáculo. Y en ese tabernáculo se manifestaba Él, porque era un lugar donde Él se quería manifestar. Pero hoy ese lugar donde el Señor se quiere manifestar es en tu vida, en tu matrimonio, en esta ciudad del Perú, con todos los desafíos, con todos los gigantes que pasamos, en tus hijos. Y lo más hermoso de esta arca, bueno, que representa la presencia de Dios, es que los acompañó, dice que en 12 lugares. Hoy no los vamos a dar todos, quiero compartir algunos, porque tenemos que aprender cómo el Señor moró primero en el desierto. Y Dios te pasa por desiertos. Dios te pasa por, hoy está orando por una persona que quiero mucho, que está en un desierto muy difícil. Y el desierto es un lugar donde como que no está la provisión que necesitas, no sé si sentimental o financiera o de compañía, no sé qué desierto estás pasando hoy, o tu matrimonio. De hecho, las naciones están pasando un desierto muy difícil. Y pensar que el Señor ahí está, en las naciones, y busca dónde reposar. Y por eso es tan importante que, por ejemplo, esta casa que el Señor dijo que quería manifestar su presencia y su gloria, le demos un lugar de reposo. Y que tú lo hagas en tu corazón, con tus batallas y luchas, pero diga: Señor, acá estoy con sinceridad, con honestidad, y quiero que tú mores en mí, pero no como pasó como lo vimos el domingo, que trataron el arca como un mueble, fueron irreverentes y pasó lo que pasó, hubo muerte. ¿Y por qué? Porque lo trataban como un amuleto. Ellos sabían que el arca solamente se podía llevar con las varas, y el arca la tenían que llevar los sacerdotes, no los carros, en esa época unos bueyes, no lo debían hacer. Y a veces somos irreverentes con la presencia de Dios. A veces somos desagradecidos, tratamos la presencia de Dios lo tratamos a Él como un ídolo, como un fetiche. Y venimos de una cultura así, una cultura que iba a los brujos y iba a los ídolos. Es más, los brujos tienen ídolos, toman los nombres de María, que es una mujer preciosa, que ella ya está en el cielo, ya cumplió, o los santos, y hace de cualquier cosa una idolatría. Por eso el Señor dice
en Jeremías que el arca no va a aparecer, porque hasta de las cosas hermosas pueden hacer un ídolo. Por eso aún Moisés no se encuentra su sepulcro, no se encontró. Por eso cuando era la serpiente, ¿se acuerdan la serpiente que también en un momento el Señor levantó como representación de lo que levantaría Jesús? Que lo que el diablo tenía para mal en la cruz sería para sanidad, también fue destruida. Porque el ser humano es muy dado a la idolatría. Y ellos tuvieron que aprender que no podían tratar esa arca de Dios como un amuleto, como que, Señor, yo te pido que me ayudes con esto, que me hagas esto, como dice el pastor Julio, que Él nos sirva, y hasta somos irreverentes al hablar, al pedir, dame esto, y si no me lo das me pongo bravo, no vuelvo a la iglesia. Entonces ellos tuvieron que aprender y perfeccionarse en esto. Los desiertos y cada paso que el Señor dio con el arca era para perfeccionar a su pueblo. Ellos tuvieron que pasar el desierto, y el desierto ahí te forma el carácter. El Señor saca lo oculto, le sale a uno las cosas feas cuando uno está pasando esos tiempos de desierto. Pero no es para que te quedes ahí, sino para que tú y yo le digamos, Señor, ayúdame con esto. Ser sinceros con el Señor. Pero tienes que tener el arca de poder. Y también ellos tuvieron que aprender, pongamos en la pasada en Jericó, porque se acuerdan que también, pasaron el Jordán con el arca, y tuvieron que aprender que ellos tenían que depender de lo que el Señor los llevara. Y cuando le dije yo a Estefanía, tía, es que tengo miedo, yo no he vivido en otra ciudad, un nuevo matrimonio, bueno, con Juan Manuel, así sea el esposo, y yo sé, porque yo me acuerdo que los primeros domingos que me casé, lloraba, y yo ya era grande, yo ya tenía 33 años, y yo lloraba, y Julio me decía, pero ¿por qué lloras? Y yo, no, por dejar a mi familia, porque para uno es nuevo, pero yo le doy gracias porque en estos 25 años que llevo con el pastor, el arca de poder, a pesar de nosotros, ha estado siempre con nosotros, en toda batalla, en todo momento difícil, nos ha acompañado y nos ha traído hasta acá, aleluya. Y ellos tuvieron que aprender en el paso al Jordán que tenían que ser humildes, que no tenían que tener todo como controlado, ¿no? Uno quiere tener todo bajo control, la economía, que el esposo de uno sea perfecto, la esposa, los hijos. Y en este recorrido con la presencia del Señor tendrás que aprender eso. Tendrás que aprender a depender de Él, de su guía, como les tocó a ellos cuando les dijo pasen el Jordán con los sacerdotes, pasen en seco, como cuando a un general, ¿se acuerdan que el Señor le dijo que fuera a zambullirse 7 veces en el Jordán? Y él con su orgullo, no, yo que me voy a zambullir en ese río que no es tan bonito, porque en donde él vive había unos ríos más hermosos. Y te va a tocar aprender a que las batallas las ganas a la manera del Señor. David cada batalla le consultaba a Dios. Aún tenía una victoria, pero en cada batalla le consultaba a Dios. Señor, ¿cómo voy a ganar esta batalla? Y en este camino de la vida cristiana es así. Tendrás que enfrentar situaciones difíciles en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu economía, en la ciudad, en la nación. Pero tenemos que ser sensibles a esa arca de poder que representa la presencia de Dios, a que te diga cómo vas a vencer esa batalla. Pero es saber que el Señor nos va pasando y que aún Dios es un Dios de guerra y te dará estrategias, y a veces son armas inusuales. A veces uno piensa que va a vencer a alguien con algo muy fuerte y de pronto el Espíritu Santo te dice, no, haz esto pequeño, como esa piedrita de David. Y te dice, pero así, Señor, así. Y tan precioso ver que el Señor quiere que aprendas con el arca de poder a caminar. Pero una lección que ellos tuvieron que aprender fuerte es que no podían tratarle el arca de poder como un amuleto. Imagínense que los de Israel perdieron su batalla con los filisteos. Los atacaban los filisteos, son como esos enemigos del corazón. ¿Quién sabe que son bien fuertes esos enemigos?
Los enemigos internos son terribles, el rechazo, la frustración, la herencia que traemos cultural. Y ellos perdían. Entonces dijeron, vamos a traer el arca de poder, porque el arca de poder también representaba la autoridad de Dios y que los defendía del enemigo. Pero ellos estaban en pecado y pensaban que era un mueble, ¿no? Que podían ellos manejar. Señor, que yo tenga esta victoria con este enemigo. Así yo no te sirva, así yo haga lo que se me dé la gana, así yo peque. Tú tienes que defenderme. Cuida mi casa, cuida mis hijos. Dame esta victoria. Y tuvieron que aprender que el arca de poder no era un fetiche ni un ídolo, como tú y yo tenemos que aprenderlo. Que se te muere un pariente por el cual tú habías orado y tendrás que aceptar eso y no culparlo a él. Y ellos entonces dijeron, vamos a traer el arca de poder. Y lo que hicieron es que vino una mortandad grande. Ahí en esa batalla hubo más mortandad cuando trajeron el arca de poder. Y ahí fue donde murieron, ¿se acuerda de los hijos de Eli, Ofni y Fines? ¿Se acuerda que ellos estaban en pecado y que los padres, Eli no los ajustó? Y miren, para que ustedes y yo tengamos el arca de poder, tenemos que alinearnos al Señor. Y una cosa que hacemos con el pastor acá, porque les amamos, es alinearlos a ustedes, porque sabemos que si no perderemos el arca de poder. Y ellos no tuvieron gloria porque fueron padres permisivos y hijos de Dios permisivos, y por eso los enemigos los atacaban. Y el arca de poder tiene principios porque es el mismo Padre manifestándose ahí, y no lo podían tratar como cualquiera. Y por eso en 1 Samuel 7:3 dice que Samuel le habló a la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Padre, a tu Padre, a Jehová, Yahvé, quita los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Dile que está al lado, los dioses ajenos. Y a veces los tenemos, familia. Y prepara vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y Él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a su padre. Y cuando digo servir solo a su padre, no es que tú seas tiempo completo y que seas pastor, porque de pronto no tienes esa asignación, sino es que todo lo que hagas sea con los propósitos del reino y para un Padre que es poderoso y hermoso y con propósitos grandes y eternos. Aleluya, amén. Y ellos tuvieron que aprender eso. Y me gusta cómo llevaron los filisteos el arca de poder a la casa de Dagón, ¿se acuerdan? Me encanta escuchar esa historia. Y cómo era un dios así de esos bien malvados, y bueno, representaba en una imagen. Y al otro día cayó ese Dagón ahí, a los pies del arca de poder. Entonces dijeron, no, es que vino algo y lo hizo caer. Y la volvieron y lo levantaron. Y al otro día amaneció sin cabeza y sin brazos, como algunos enemigos de ustedes, porque tendrán que aprender que cuando estamos en la presencia de Dios, aún pueden pasar circunstancias difíciles, pero un día ese enemigo que ves inquebrantable va a caer ante la presencia de Dios si tú y yo nos rendimos a Él. Aleluya. Y bueno, cuando ellos ya se volvieron al Padre, y no con esto estoy diciendo que seamos perfectos, sino que nos dejemos perfeccionar. Se equivocaron, lo aceptaron, no le echaron la culpa a los pastores, ni a la iglesia, ni a los demás, a mis papás, al gobierno, sino que aceptaron su pecado, aprendieron, y después dice que el Señor les restituyó todo lo que pidieron. Y me impacta que dice que mientras que Samuel estuvo de juez todo el tiempo y tuvieron el arca de poder, tuvieron paz. Y bueno, ustedes saben que después el arca de poder la llevaron a Kiriat Jearim, que es la casa de Abinadab. O sea, esa arca, ¿se acuerdan? La llevaron, después de los filisteos la llevaron a esa casa.
y eran sacerdotes, y ahí estuvo 20 años el arca. Bueno, entonces yo un tiempo decía, ay, pero el arca 20 años y no pasó nada. Y yo como que juzgué, ¿no? Y había visto a ciertos pastores que hablaban de este aspecto, decía que tú puedes tener la presencia de Dios 20 años y no pasar nada. Pero escuché algo que me consoló, porque dicen que no, que lo que pasa es que muchas veces tú y yo tendremos que pasar tiempos que no pasarán 1 año, 5 años, ni 10, sino que hay cosas que tendrás que pasar un buen tiempo, no sé, cada uno tiene su proceso. Y me consoló porque el Señor tiene el arca de poder en esta casa y hemos visto su poder. De pronto no hemos visto todo lo que queremos, pero es que el Señor estaba enseñando a esa casa, a ese pueblo, a interceder. Y yo creo que eso es un ministerio que tenemos en esta casa, la intercesión. Y le damos gracias a Dios porque hemos aprendido a interceder, a ir profundo en el Perú, en Trujillo, en nuestras familias. Bueno, y recuerdan que ahí fue donde David, que ya fue rey, dijo: yo quiero el arca de poder. Yo quiero esa arca de poder para llevarla nuevamente a Jerusalén. Recuerda que David ya entró como rey. Estoy haciendo como obviamente un panorama así rápido. Entonces David dijo: yo quiero el arca. Pero él se le olvidó que tenía que hacerlo a la manera del Señor, ¿se acuerdan? Y fue cuando Usa la tocó y murió. Pero después David entendió que tenía que hacerlo a la manera del Señor. Y hay cosas que ustedes y yo hacemos con buena motivación, pero no lo hacemos a la manera del Señor. Y el Espíritu Santo te va a decir cuál es su manera. Y bueno, ya David después sí llevó el arca como debía haberlo hecho, sacrificando. Y si tú quieres tener el arca de poder en tu vida, vas a tener que sacrificar cosas. Pero sabes que lo vas a poder hacer con mucha alegría, porque no hay nada que su presencia no desborde en lo que tú sacrifiques. Si es tiempo, si son finanzas, si es una relación que no te convenía, si es algo que no era bueno para ti, algún día entenderás que es más hermoso la presencia de Dios y lo que te puede dar esa presencia. Pero ya no irás a Él por lo que te dé, sino por lo que Él representa. Bueno, y después de David ya saben que vino Salomón, que construyó el templo y ya puso el arca en un lugar ya más hermoso, ya en un palacio, en el templo. Pero miren lo que dice Jeremías 3:16, que me pareció tremendo. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Yahvé, no se dirá más arca del pacto de Yahvé o de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Y saben, el arca no se encontró. Cuando dicen las cosas que Nabucodonosor, cuando vinieron Babilonia, obviamente a derribar a Jerusalén, muchas cosas dicen menos el arca, como si el arca se hubiera desaparecido. Y hay gente que está buscando el arca todavía, inclusive se acuerda de la película que hicieron. ¿Y saben por qué el arca no va a aparecer? Porque ahora el arca quiere morar en tu corazón. Y vamos a ponernos de pie y escuchar este versículo. Efesios 2. Dice: así ya que no sois extranjeros ni advenedizos. A veces te sientes en el mundo como tan solo. Yo decía, con todo lo que hay, con los peligros que hay, con las cosas difíciles que nos toca lidiar hasta los niños. Pero el Señor dice: ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los cielos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a orar en esta noche, familia.
Y vamos a pedirle perdón al Señor, al Espíritu Santo, si no hemos honrado su presencia, si lo hemos utilizado como un fetiche, como un ídolo, si no hemos comprendido que Él es un Padre. Y de pronto es que has tenido padres que no han sabido manifestar el amor porque ellos tampoco lo conocieron. Pero es tiempo, familia, donde Dios está buscando un lugar donde reposar. Y Él quiere tu corazón y tu vida. Amén. Vamos a orar esta noche. Gracias. Vas a hablar con Él, es tan personal. Habla con Él en esta noche. Padre, te queremos dar gracias por saber que siendo ese Dios poderoso, hermoso, tan grande, quieres morar en mi corazón. Señor, y a veces me pregunto, ¿cómo vas a poderlo hacer, Señor? Con tantas luchas, tantas cosas que hay en mi corazón, tantas debilidades. Pero Señor, quiero ser como David, que te decía que Él iba a trabajar su corazón, su vida, para que tuvieras un lugar donde orar. Señor, queremos tenerte en esta casa. Queremos honrarte, Señor. Queremos aprenderte a amar. Ayúdanos, Espíritu Santo, que tú puedas reposar en mi corazón, que tú puedas encontrar un lugar donde habitar, que yo te dé lugar de honra, aún con mis procesos y mis batallas. Gracias, Espíritu Santo, habla con Él en esta noche. Si de pronto lo dejaste ir por una herida, porque alguien te decepcionó, como decía el pastor al inicio de la oración, que las cosas que te han pasado no sean preeminentes sobre tu vida. Suelta lo que tengas que soltar. Este pueblo tuvo que aprender a caminar, a perfeccionarse, como tú y yo tenemos que aprender. Perdona a las personas que tuviste que perdonar. Si perdiste seres queridos, si no tuviste un padre cercano, en Él tienes Padre. Si no has tenido esos anhelos de tu corazón, que el Señor nos ayude a entender que el anhelo más grande es su presencia. Él es el que va a llenar los vacíos de tu corazón. No lo va a llenar un hombre, una mujer, un matrimonio, hijos, dinero. No lo va a llenar el éxito ni la fama. Pero Él sí. Él sí. Y si tienes un hogar, entrégaselo. De pronto no es un hogar perfecto. Si tienes familia, entrégasela hoy. Dile: Señor, yo te presento mi familia. Yo sé que muchos te hemos ofendido, muchos te hemos deshonrado, pero sé que amas a mi familia. Que yo sea ese lugar de reposo ahí en mi familia, para que puedas manifestarte y ellos puedan conocerte, Señor. Que tu presencia esté con ellos, Padre. Que como David hizo que tú hicieras pacto con él para su descendencia, Señor. Que nuestros hijos te sirvan, Padre. De pronto hoy no están en el servicio, hoy no te conocen, no te quieren conocer, pero sé que si tú moras en mi corazón, tú los podrás tocar. Señor, y pedimos por Perú, por Trujillo, que el arca de poder se manifieste en esta ciudad, que en el Perú esté el arca de poder, que te manifieste, Señor, de maneras sobrenaturales, que hayan hijos tuyos que pueden oír tu voz para poder manifestar tu gloria, Señor, y ver transformadas nuestras naciones.